Hola amigos, bienvenidos al día martes de nuestro devocional de esta semana. Hoy vamos a leer otro salmo de David, el Salmo 51. Entonces si tienen sus Biblias con ustedes o si quieren correr súper rápido a recogerlas, lo pueden hacer. Pero hoy vamos a leer el Salmo 51. Y recuerda que los salmos están llenos de oraciones y canciones a Dios, ¿cierto? El salmo que vamos a leer hoy, el 51, es un salmo que escribe David después de cometer un pecado que hizo enojar a Dios muchísimo. Pero entonces él está clamando por redención y por restauración. Entonces vamos a leer Salmo 51, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de tu espíritu. No me alejes de ti tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Es un salmo un poquito largo, pero la verdad es uno de mis salmos favoritos. Han habido momentos en donde la verdad me ha hablado muchísimo este salmo, momentos en los que le he fallado a Dios, y este salmo me recuerda que lo que Dios quiere es un corazón quebrantado, es un corazón que entiende lo que hizo, ¿cierto? Y un corazón que quiere regresar a Dios. Y eso es lo que está pidiendo David aquí. Los primeros versos usan palabras grandes como transgresiones. Eso significa pecados, ¿cierto? Eso significa los errores o pecados que hemos cometido contra Dios. Y ocultar nuestras transgresiones significa borrar todos nuestros pecados para estar limpios otra vez con el amor y comprensión de Dios. Iniquidad también es otra palabra que está en este salmo y es otra manera de decir transgresiones. Y firme significa que somos leales y comprometidos. Quiero que piensen en los temas que hemos estudiado en este verano. Cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de las formas en las que no siempre honramos a Dios, ¿cierto? Antes de que Jesús entre en nuestros corazones, estamos llenos de pecado. Pero gracias al amor y la compasión de Dios, nuestros pecados son perdonados. Dios tiene todo el derecho de juzgarnos por lo que hemos hecho, pero nos enseña sabiduría y bondad para que podamos seguir a Dios bien. Y así podemos tener esperanza y un futuro brillante. Ahí es donde entra el tema de la redención. A partir del versículo 10 del salmo que acabamos de leer, comenzamos a aprender más sobre lo que significa ser restaurado en Cristo. Cuando vemos este salmo,
David le pregunta muchas cosas a Dios, ¿cierto? O le pide, más bien, le pide que haga varias cosas en su vida, ¿cierto? La primera es que David le pregunta o le pide a Dios que le dé un corazón puro y limpio para amar a Dios y otras personas, ¿cierto? Porque cuando amamos a Dios primero, también podemos compartir ese amor y demostrar ese amor con nuestros prójimos, ¿cierto? Con nuestros amigos, con nuestra familia. Pero lo primero que David le pide a Dios es un corazón puro, es un corazón limpio. Y eso es lo que nosotros también necesitamos, ¿cierto? Nosotros necesitamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que anhele aprender más de Dios, pasar tiempo con Él. También David le pide a Dios crear todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es algo que me impacta mucho, porque no es que nosotros produzcamos eso naturalmente, ¿cierto? Sino que David le pide a Dios que sea Él el que cree eso en nosotros. Pero Dios no puede crear eso en nosotros si nosotros no pasamos tiempo con Él, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos estamos llenando de cosas de televisión, de redes sociales, de cómics, de libros, y no nos estamos llenando de la palabra de Dios, si no estamos pasando tiempo en oración, no nos estamos llenando de Dios. Entonces, ¿cómo Él puede crear un corazón limpio en nosotros si no pasamos tiempo con Él? Entonces, es importante saber que es un proceso, ¿cierto? Tener un corazón limpio y puro hacia Dios va a ser complicado a veces, porque obviamente a veces vamos a seguir fallando en diferentes áreas. Pero es un proceso. Dios pone situaciones en nuestra vida que nos hacen crecer en esos momentos, o permite, pues no las pone, sino permite que ciertas situaciones pasen para que nosotros crezcamos en nuestra fe, para que nosotros crezcamos en tener ese corazón puro y limpio, ¿cierto? Entonces, también David le dice a Dios que Él ponga un gozo, ¿cierto? Y un espíritu de salvación y un espíritu dispuesto. Eso significa que, pues, con el gozo de Dios, aún en las dificultades, aún en las pruebas, aún en las cosas que estamos pasando, vamos a tener la alegría del Señor, ¿cierto? Vamos a estar felices porque con Dios podemos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Con Dios todo se puede, y aunque de pronto a veces no parece, podemos tener esa certeza, ¿cierto? También tener el gozo de Dios significa que cuando otras personas nos critiquen por ser cristianos, cuando nos juzguen por decir que somos cristianos, pues no nos importa, ¿cierto? Porque tenemos el gozo y esa esperanza en Dios. También dice que un espíritu dispuesto, ¿cierto? Y eso es un espíritu que está dispuesto a escuchar a Dios, está dispuesto a aprender más de su palabra, a realmente sentarse con Él y decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Cierto? Eso es tener un espíritu dispuesto. Y cuando Dios nos restaura, ¿cierto? Nos hace una nueva criatura. Y ese es nuestro versículo de este año, ¿cierto? Es 2 Corintios 5 al 17. Y eso habla de que Dios quiere algo nuevo para nosotros, ¿cierto? Dios quiere que nosotros dejemos atrás ese pecado, ¿cierto? Y como dice David en el Salmo 51, borra, Señor, todo mi pecado, déjalo atrás, perdóname, para que pueda comenzar de nuevo. Y eso es lo que nuestro verso de este año dice, ¿cierto? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es 2 Corintios 5, 17, que es nuestro versículo de este año. Entonces, esa es la restauración, ¿cierto? Y cuando somos restaurados, cuando somos más abiertos, ¿cierto? Cuando pasamos dificultades y salimos hacia el otro lado con Jesús, también nuestra fe se edifica, ¿cierto? Somos más fuertes en nuestra fe, tenemos más confianza en Él, y eso nos ayuda para cosas más adelante. Entonces, tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera pregunta es, hasta ahora hemos discutido varios temas, ¿cierto?
nuestro propósito, ¿cierto? Que tenemos un propósito hermoso. Quebrantamiento, ¿cierto? Que es lo que nosotros aprendimos la segunda semana, que es estar rotos. Redención, ¿cierto? Que fue la semana pasada. Y restauración, ¿cierto? ¿Cuál es la más importante para ustedes que tenemos que entender? O sea, ¿cuál ustedes consideran que es la más importante de entender? Si quieren, discútalo, o sea, en su mente o con otra persona que esté cerca de ustedes. La segunda pregunta es, estamos aprendiendo que Dios nos ama, ¿cierto? Y el amor que Dios nos está creando dentro de nosotros para otros, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios ama a las personas que tienen la fe más fuerte o la fe más débil? ¿Ustedes creen que Dios hace diferencia entre cómo ama a las personas que tienen más fuerte su fe a menos? Y pues yo personalmente, si quieren, comparto mi respuesta, es que yo creo que Dios ama a todos por igual, ¿cierto? Creo que nos ayuda en esos momentos más a las personas que tenemos la fe un poquito más débil, para ayudarnos a tener más confianza en Él, pero Él no nos deja de amar si tenemos una fe débil, y no nos ama más si tenemos una fe más fuerte. Él ama a todos con un amor inagotable, que para nosotros es muy difícil de entender, pero pues esa es mi respuesta, yo diría. Y la tercera pregunta es, ¿por qué Dios no nos da un espíritu o un corazón limpio y un espíritu renovado inmediatamente? O sea, ¿por qué tiene que ser un proceso? Tenemos otras preguntas también para su cuaderno, si quieren escribirlas. Y la primera pregunta es, ¿cómo pueden ustedes practicar para compartir su fe, ¿cierto? ¿Cómo pueden dar testimonio? Entonces, ¿cómo pueden dar su testimonio? ¿Cómo pueden practicar para hacer eso? De pronto pueden practicar con otra persona. De pronto le pueden decir, ay, la verdad es que no sé qué significa, primero que todo, dar mi testimonio. Necesito ayuda, y de pronto pueden practicar con ellos. Y tenemos una actividad, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar un corazón limpio. Entonces, si tienen hoja, papel, crayones, marcadores, lo que necesitan, van a dibujar un corazón súper grande, con cualquier color que quieran, y lo van a llenar con dibujos que representen cosas que creen que hacen o que crean un corazón limpio, ¿cierto? Entonces, de pronto obediencia, amor, que escucha bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas cualidades que hacen a un corazón limpio? Esto nos ayuda a saber lo que Dios está creando en nuestros corazones, ¿cierto? Lo que Dios quiere crear en nosotros. Y en las partes blancas, ¿cierto? Afuera del corazón, quiero que escriban o dibujen cosas que de pronto no hacen un corazón limpio, ¿cierto? Entonces, de pronto tener envidia, de pronto el odio, cosas que de pronto mentir, ¿cierto? Cosas que no son un corazón limpio. Listo, estas son nuestras actividades de hoy. Entonces vamos a orar y ya están despedidos por el resto del día. Pueden continuar con sus actividades después. ¿Listo? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por esas personas que han sido ejemplo para nosotros y nos han mostrado qué camino tomar. Gracias por la Biblia, porque podemos aprender cómo actuar más como Jesús. Crea en mí, Señor, en nosotros, un corazón puro, un corazón que tiene un espíritu listo para seguirte, Señor. Ayúdame a tener gozo y a estar dispuesto a seguir tu guía, Señor.
y a compartir con otros lo que he aprendido. Lo decimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Listo, amigos, nos vemos mañana para otra lección. Chao.